está, apreciado amigo, amiga, amada iglesia? Tengan ustedes una cordial bienvenida. La palabra del Señor en el libro de los Hebreos 4, versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es nuestro anhelo hoy en este día, usted que nos está escuchando, que la palabra sea viva y eficaz en usted. Reciba pues nuevamente la cordial bienvenida a este culto de adoración. Nos sentimos muy contentos y muy gozosos con su presencia. Y pedimos al Señor que este video que hoy se está preparando llegue hasta donde nuestro Señor tiene sus propósitos, hasta los lugares más lejanos. Por favor, comparte el video. ¿Le parece si oramos juntos? Incline por favor su rostro. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, hoy tus hijos, pueblo, y todo aquel que por primera vez está viendo este video, tiene el anhelo, Señor, de escuchar tu voz. Padre, tu palabra dice que es viva y eficaz, y es el anhelo de nuestro corazón, que toda persona que hoy esté mirando este culto, Señor, pueda aplicarlo en su vida. Gracias, Papito lindo, entregamos este tiempo precioso en tus manos, con la convicción, Señor, claramente puesta en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios misericordioso, que eres tú, Padre de la gloria. Ministra pues en este tiempo, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Disfruten este culto de oración, amada iglesia. Dios la bendiga. La palabra de Dios dice: y todo lo que pidiereis al Padre en el nombre de Jesús os será hecho. Cantemos al Señor. Nosotros, de nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre en mí, solo en Jesús.
Y en este tiempo vamos a adorar a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Porque todas las cosas fueron creadas por ti y para ti, Señor, dice tu palabra. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Hola hermanos, ¿cómo están? El día de hoy vengo a contarles mi testimonio acerca de cómo conocí al Señor.
Bueno, yo conocí al Señor en el 2004. Estaba pasando por unos momentos difíciles, problemas en mi matrimonio, mi hija se había accidentado y me hablaron en la familia de mi esposo, me hablaron del Señor, y como estaba pasando por un momento difícil, sentí que debía acercarme a Dios. Entonces empecé a congregar en la iglesia de Año Nuevo, y me bauticé y poco a poco iba congregando más, ¿no? Pero seguía con muchos problemas y me fui apartando, me fui alejando de Dios, y más me atraía las cosas del mundo, ¿no? Pasado un tiempo seguía congregando a veces los domingos, pero no servía a Dios como debería de ser. Pasó el tiempo y bueno, llegamos hasta el año pasado, que empezó esta pandemia, y donde lamentablemente nos enfermamos toda mi familia, ¿no? Mi esposo, mis hijas y yo. Fue momentos muy difíciles. En ese momento, bueno, me arrepentí, porque a veces en los momentos difíciles, cuando buscamos al Señor, y sentí que no iba a poder sola con tanto problema de salud. Mi esposo estaba muy mal, busqué a Dios, pero bueno, lamentablemente perdí a mi esposo en agosto del año pasado. Pasé por momentos muy muy difíciles en cuanto a salud, en cuanto a dolor por la pérdida de mi esposo. Me di cuenta que me había alejado de Dios demasiado y lo necesitaba. A raíz de ese momento me reconcilié con Dios y se puede decir que me refugié en Él, porque solo Él es el que puede ayudarnos en esos momentos tan difíciles, ¿verdad? Lamentablemente perdí mucho tiempo alejada de Él, y hoy me doy cuenta de que Dios me hizo ver lo alejada, lo perdida que estaba de Él. Y hoy ya siento de que Él me ha ayudado, me ha levantado de todo este tiempo en el que pasé tan difícil, porque todo el que ha pasado por la pandemia, me imagino que saben lo difícil que es todo ello, la pérdida de un familiar. Pero el Señor me ha levantado, me ha fortalecido y ha llenado ese vacío que tenía tan inmenso en mi corazón por la pérdida de mi esposo, que si no hubiera sido el Señor, no hubiera logrado levantarme. De verdad que Él me ha demostrado su amor, su misericordia, porque todo este tiempo me ha venido ayudando en cuanto a mi dolor, en cuanto a mi economía. Por ello quiero decirles, hermanos y amigos que me están viendo, recuerden siempre este pasaje bíblico de Mateo 6:33: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Recuerden siempre, hermanos, que solamente dejando todo en las manos del Señor estaremos bien, y que solo Él es el único que puede ayudarnos y sacarnos de lo más profundo que podemos caer. Solo Dios puede ayudarnos en momentos tan difíciles que a veces uno piensa que de los cuales no se va a poder salir, pero para Dios no hay nada imposible, y lo puede todo. Recuerden, hermanos, que Dios nos dice: clama a mí y yo te responderé. Y yo lo he comprobado, que Él sí responde. Él es el único que te puede ayudar. Busca al Señor, que Él es la única salida en los momentos tan difíciles y tan dolorosos. Bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga. Hola, ¿cómo están? Dios
les bendiga. Ahora vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. En pantalla van a salir los números de cuenta para que usted pueda depositar sus diezmos u ofrendas, o caso contrario puede llevarlos pues a la iglesia, porque también estamos realizando cultos presenciales. Antes de hacer la oración, permíteme decirle que la Biblia nos enseña que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Abel y Caín. Abel era pastor de ovejas. Caín era labrador de la tierra. La Biblia nos dice que estos dos hombres, Abel y Caín, llevaron una ofrenda a Dios. Y Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. La pregunta es, ¿por qué Dios se agradó de Abel y de su ofrenda? Porque Abel propuso en su corazón dar una ofrenda. Y no le dio pues por necesidad o por obligación. Porque Abel sabía que Dios ama al dador alegre. Su diezmo y su ofrenda que usted va a entregar, que agrade a Dios. Ahora, oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador por todas las bendiciones que, Señor, derramas sobre nuestras vidas de forma personal, colectiva y asimismo por las bendiciones que derramas sobre toda la humanidad. Señor, recibe estos diezmos y estas ofrendas. Tus siervos, tus siervas, reconociendo la mano dadora que eres tú, Señor, te devuelven lo que a ti te pertenece. Recíbelos y te entregamos como una forma de gratitud. Conforme se propuso en nuestro corazón, te damos. Señor, mira nuestra actitud de dar. Tal vez no mires, Señor, la cantidad. Tú no necesitas, Señor, porque tú eres dueño del oro y de la plata. Señor, gracias. Producto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, Señor, te entregamos. Y gracias pues, Señor, por nuestro trabajo. Gracias por, Señor, por nuestros negocios. Gracias por las empresas que tenemos. Señor, te bendecimos. Y estamos plenamente convencidos de todo lo que vamos a emprender. Tú, Señor, nos ayudarás para que sigamos firmes y adelantes en tus caminos. Señor, gracias. Una vez más, te pedimos, Señor, que estos diezmos y estas ofrendas sean de tu agrado y sean, Señor, como mostrándote nuestro amor y nuestra fidelidad a ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Ahora continuemos con el culto. ¿Cuáles eran las prácticas habituales de los discípulos de Cristo? ¿Cuáles eran aquellas las que enseñó el Maestro? ¿Les gustaría conocer y saber lo que Jesús les enseñó? Lo que Él quiere para nosotros como discípulos de Jesús hoy. Les invito a conocerlo. Soy el pastor Manuel Cornejo. Saludos para todos ustedes. Es una bendición a nuestros hermanos, hermanas y amigos y amigas. Saludo para todos ustedes. Es una bendición volvernos a encontrar a través de este medio, ¿verdad? Qué hermoso es compartir y aprender las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús. Y siguiendo el estudio de la serie Discípulos de Cristo, hoy nos toca el cuarto tema:
prácticas habituales de los discípulos de Cristo. Pero antes les invito a orar. Incline su rostro. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu presencia con el deseo de aprender como discípulos tus enseñanzas y que tú sigas formando en nosotros aquellos hábitos que deben permanecer en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que tu palabra dé 100%, para tu gloria y tu honra. A nuestros amigos que por primera vez se están conectando a través del internet, Señor, bendícelos también como a tu pueblo. Hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra. A los que tienes que salvar, a los que tienes que liberar, a los que tienes, Señor, que salvar en esta oportunidad, hágalo, Señor. Tú eres el Dios soberano. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, ¿cómo sería? Es una pregunta que me hago y les hago a todos. ¿Cómo sería estar en el tiempo de Jesús? ¿Cómo serían los hábitos de los discípulos? ¿Sabes? El principal problema de ser discípulo de Jesús hoy en día es que pensamos que ya todo es diferente. Pensamos que en aquel entonces fue algo muy especial, fue algo diferente. Pensamos que en aquel entonces fue algo especial, con un puñado de hombres, de seguidores que tuvo Jesús. Pero ahora es distinto, o así dice mucha gente. Sin embargo, nos olvidamos que Jesús sigue llamando de la misma manera que llamó a aquellos 12 hombres. ¿Cómo ser discípulos hoy? ¿Cómo hacer hoy lo mismo? ¿Cómo continuar lo mismo? ¿Qué hábitos, qué comportamientos, qué conductas tenían los discípulos de Jesús en aquel entonces? ¿Y qué conducta y hábito nosotros debemos tener hoy como discípulos? Quienes seguimos a Jesús, quienes decimos ser seguidores de Jesús. ¿Qué hábito forjó Jesús en sus discípulos en aquellos años, en aquellos días? Entonces, hay que pensar en aquellos hábitos, ¿no? Y ver en los relatos de los evangelios, y vamos a usar la palabra de Dios para que nos lleve qué sucedió en aquellos tiempos. Vamos, ¿qué está haciendo Jesús en la vida de estos los que le seguían en aquel tiempo? ¿Cómo estaba Jesús moldeando a estas personas? Lo primero que vamos a ver es que los discípulos de Jesús, según Juan capítulo 1, verso 35 al 39. Lea conmigo, 35 al 39. Lo primero, vamos a leer y de aquí vamos a sacar lo primero. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y los 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Juan estaba con 2 de sus discípulos y otra vez estaba con los discípulos Juan, aquellos a quienes él estaba enseñando. Pasaba por allí Jesús y al ver que Jesús que pasaba por allí, la Biblia dice que Juan les dijo, he aquí, tienen al Cordero de Dios. Juan estaba allí y él les decía, él es el Cordero de Dios a sus discípulos. ¿Qué hicieron estos discípulos de Juan?
La palabra dice, cuando escucharon este tipo de declaración de Juan, ellos siguieron a Jesús y miren lo que dice el verso 38. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Rabí, que es traducido maestro. Le preguntaron dónde mora. Y la palabra rabí, ustedes saben qué significa maestro. Y ellos estaban en esos momentos reconociendo que Jesús era el maestro. Y el verso 39, lo que quiero enfatizar. Y ellos se quedaron allí. Se quedaron con él. Los ojos de estos hombres fueron abiertos para entender que Jesús no era un simple profeta más. No era un simple mortal. Había algo diferente en él. Entonces decidieron quedarse con él. Y Jesús lo recibe. Porque lo primero que él quiere enseñarnos a sus discípulos y a nosotros también, es que sus discípulos tienen que estar con él. Ellos lo entendieron y van dejando rápidamente todo lo que estaban haciendo y se quedaron con él. Eso significa que caminaban con él, que vivían con él, experimentaban muchas cosas, reían con él, estaban con él. Estos discípulos siguieron y se quedaron con él. En nuestros días, el hombre moderno ha aprendido a organizarse muy bien con el tiempo. ¿Es así? Hemos creado muchos métodos para organizarnos. Tenemos agendas, ¿no? Y muchas veces nosotros, los discípulos de hoy, hemos reducido estar con Jesús a cortos periodos de tiempo. Esos periodos de tiempo los separamos metódicamente y a veces temprano, en las mañanas o en momentos oportunos. No estoy hablando en contra de esas costumbres buenas, de apartar un tiempo con Jesús y en nuestro día, a veces muy atareado, usamos el tiempo debido para disfrutar de la comunión con Dios. Lo que quiero decir es que nosotros podemos disfrutar también hoy el de andar con Jesús. Podemos disfrutar de caminar con Jesús como lo hacían los discípulos de aquel entonces. Desgraciadamente las preocupaciones, los temores, las complicaciones de este mundo van quitando nuestra atención del Maestro. El Maestro quiere caminar conmigo, contigo. El Maestro quiere caminar a tu lado. Porque Jesús no se resigna con un poquito de tiempo. Él quiere que le des todo el tiempo. Porque Jesús, Él quiere que te quedes con Él. Él quiere que sepas que Él está siempre contigo. Ahora los discípulos también se olvidan esto, ¿no? De tiempo en tiempo están con Él, caminaban con Él, pero olvidaban muchas veces, repetidas veces, quién estaba con ellos. Recuerdan Lucas capítulo 24. Allí narra, hay dos. Quiero leer desde el 13 al 15, Lucas 24. Lucas 24. Lo dice la palabra del Señor. Del 13 al 15. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Aquí nos muestra dos discípulos que habían sido y habían oído, porque Jesús ya había sido crucificado en Jerusalén. Y ellos empiezan un viaje al pueblo de Emaús. Este pueblo estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. A lo largo de este camino, dos de sus discípulos estaban caminando y alguien empieza a acompañarles. Y estos discípulos empiezan a conversar con este extraño y los acompaña y empieza a hablar ellos de Jesús.
¿Y qué era el tema del momento? Ellos venían de Jerusalén porque habían sido testigos de lo que había ocurrido allí y empiezan a hablar sobre Jesús y de cómo había muerto y empiezan a contar historias sobre la resurrección de Jesús que había escuchado. Y este acompañante les dice que estaba escrito que Cristo tenía que morir. Ellos quedaron apasionados por la conversación que tenían con esta persona. Y le invitan a quedarse a comer con ellos. Y ellos, cuando estaban disfrutando de la comunión, enfatizo eso, Jesús parte el pan en el momento y ellos se dan cuenta con quién estaba. Era Jesús caminando con ellos. Jesús estaba con ellos todo el tiempo, los 11 kilómetros y no se habían dado cuenta. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos como los discípulos de Emaús? Caminamos por esta vida y aún hablando de Jesús, pero no nos damos cuenta que Él camina con nosotros. No nos damos cuenta que Él camina con nosotros, que Él está a nuestro lado. Por eso que debemos recordar lo que el Señor dijo, ¿no? En Mateo capítulo 28. He aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa, pero también qué realidad. Jesús quiere que tú aprendas a caminar con Él. Jesús quiere que los discípulos aprendamos a caminar con Él. Él quiere que entienda que Él nos anhela, nos desea estar en comunión con nosotros. Pero muchas veces le damos lugar a ocasiones, tantas veces a este mundo. Dejamos a Jesús a veces como un compañero inoportuno, simplemente lo ignoramos y tal vez en el momento de la prueba, de la dificultad, olvidamos que Él está de nuestro lado. Los discípulos aprendieron a estar con el Señor. Era una de las cosas que los discípulos habían aprendido, esta comunión con Él. Y nosotros podemos disfrutar hoy de esa comunión día tras día, recordando que Jesús camina como nosotros. ¿Y cómo puedo aprender a estar con Jesús hoy? Porque ahora no está físicamente. Primero, recuerda que Él está siempre presente. Lo prometió Él. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Recuérdalo. Por supuesto que debemos buscar un tiempo en el día para profundizar nuestra relación con Él. Ahora, recuerda en este pasaje que relatamos camino a Emaús de estos discípulos, ¿cómo fue que ellos se dieron cuenta de la presencia de Jesús? Fue cuando ellos partieron el pan. Y el partir el pan es un símbolo de la comunión, una comunión profunda. Porque eso es importante que si nosotros buscamos tiempo con Dios, porque en esos tiempos de intimidad es que somos conscientes de la presencia de Dios. Es que nuestros ojos se abren y podemos darnos cuenta de Él. Él está con nosotros y en esos momentos a solas con Dios, luego durante el día. Esto es lo que Dios quiere. Necesitamos separar un tiempo. Lo segundo es que los discípulos aprendieron a escuchar al Maestro. Vean en Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Mateo 5, verso 1 y 2. 5, 1 y 2 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Lo que continúa después del versículo 2 es lo que conocemos como el Sermón del Monte. Estas enseñanzas de Jesús rompían esquemas de los discípulos, los desafiaba, los confrontaba, los transformaba vez tras vez. Ellos escuchaban a Jesús. Jesús les hablaba en historias, en metáforas, en parábolas. Parte de la vida del discípulo es escuchar
al maestro. Podían estar horas escuchándole y hablar al maestro. Yo me imagino las palabras de Jesús que resonaban sus mentes, sus corazones. Te pregunto, ¿qué me dices de ti? ¿Eres un discípulo que está atento a la voz del maestro? O tal vez son las voces de este mundo que no te permiten escuchar lo que Jesús quiere decirte. Quiero recordarte que Jesús no está callado hoy. Él es el Verbo de Dios. Él quiere hablar a tu vida. Él quiere que tú también le puedas escuchar todos los días. Con la misma intensidad con que hablaban los discípulos, Él quiere hablarte también. ¿Y cómo puedo escucharle hoy al maestro? ¿Cómo puedo escucharle, pastor? Muy bien. En el libro de Romanos, capítulo 12, lea conmigo, si él lo tiene ahí, Romanos capítulo 12, ¿sí? Pues puedes escucharlo ahora a través de su palabra. Él no nos ha dejado la Biblia simplemente como algo que tú no debes tocarlo. Aquí en la Biblia está su palabra, está su voluntad para que nuestras vidas sean bendecidas. Tenemos que entender allí lo que Dios quiere decirnos. Fíjense lo que dice Romanos 12:2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje lo conocemos, lo hemos oído. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Un dictado diario de las cosas que tenemos que hacer. Una revelación mágica. ¿Qué debemos tomar? No, por supuesto que no. Lo que nos está enseñando aquí la palabra es que la transformación de nuestra vida viene por entender la voluntad de Dios. Por eso la voluntad está expresada en la palabra de Dios, en la Biblia. La voluntad moral de Dios para tu vida y para mi vida. Entonces, escuchar al Maestro es escuchar la palabra de Dios. Él habló cuando estuvo en la piedra. Nos dejó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres de Dios para tener el resto de las Escrituras. Entonces, tenemos que aprender a escuchar al Maestro, y escuchar al Maestro es escuchar a Dios. Aquí está lo que Dios quiere decirte para tu vida. Aquí está. Allí tienes que buscarlo, no en otros lugares, solo aquí. A los discípulos les costó esa disciplina. Tenían que estar escuchando con mucha atención. Es un hábito que se desarrolla escuchar atentamente. ¿Cómo puedo yo escuchar a Jesús hoy? ¿Qué puedo hacer yo en términos muy prácticos para escuchar al Maestro? Obviamente lo primero que tienes que hacer es leer la palabra de Dios de manera regular, ordenada y constante. Luego, meditar en la palabra, pensar en ella, reflexionar lo que hemos leído. Luego, tenemos que estudiar la palabra del Señor, usar las herramientas que Dios nos da, libros. Y de paso quiero animarles a estudiar la palabra. Estamos empezando la próxima semana el estudio de la palabra del Señor. Luego, tenemos que
memorizar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Guardarla en nuestro corazón. Recuerda lo que dijo el Señor en el Salmo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos, no solo lo leído, no solo le he meditado, sino lo memorizo y guardo en mi corazón. Esa palabra me va a ayudar a lo largo de la vida a tomar decisiones correctas en base a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero hay otra cosa, recitar la palabra del Señor. Hay que recitarlo, porque eso ayuda a que otros también se puedan edificar. Y finalmente, permanecer en la palabra. Nuestras decisiones tienen que pasar siempre por el filtro de la palabra de Dios. Es permanecer en la palabra de Dios porque podemos leerla, ¿no? Podemos meditarla, podemos estudiar, memorizar, recitar y no obedecerlas. Entonces no sirve. Hay que permanecer en ella. Hay que vivir conforme a ella. Entonces los discípulos de aquellos que caminaron con Jesús estaban con Él, tenían la comunión profunda con Él, pero los discípulos también aprendieron a escuchar al Maestro con atención y nosotros también hoy. Podemos aprender a escuchar al Señor, a escuchar lo que Dios quiere y decirnos y nosotros al final hacer su voluntad en nuestras vidas. Finalmente, los discípulos también aprendieron a orar con el Maestro. Ser un discípulo de Jesús, caminar con Él, también aprendieron a orar. Tenían que hablar con Dios. Los primeros discípulos tuvieron la oportunidad de hablar primero con el Maestro. Le hacían preguntas, les abrían su corazón, les pedían auxilio, pedían socorro, pero también en estos años, en el andar con Jesús, el Señor nos enseñó a cómo dirigirse al Padre. Recuerdan el Padre Nuestro. Y lo aprendieron por el ejemplo de Jesús. Esto lo enseñó Jesús no solo con su palabra, sino con su ejemplo de vida. Él tenía una vida constante de oración. Él les enseñaba conforme a lo que Él hacía. ¿Cuándo y cómo y en qué ocasión oraba Jesús? Por ejemplo, lo hacía de muy temprano. Marcos 1:35 dice, de madrugada, antes, porque estaba oscuro, se levantaba Jesús a orar. Lo hacía también de noche, porque aquel tiempo se fue a Jesús a orar por la montaña, pasó toda la noche orando. Y nos enseña la palabra también de una manera constante. Queridos hermanos, hay momentos decisivos y Jesús también oraba en esos momentos decisivos en su ministerio. Oraba, por ejemplo, antes del bautismo, antes de la transfiguración, antes de ir a la cruz, un momento muy crucial. La vida de Jesús era una vida de oración y hoy nosotros como discípulos de Jesús también tenemos que aprender ese hábito de orar. Hablar con Dios, hablar con Jesús, abrir nuestros corazones. Los discípulos fueron conscientes de la vida de oración de Jesús. No pasaba desapercibido para ellos el ejemplo de Jesús. ¿Se dan cuenta? Es muy importante que nosotros también podamos. En Lucas capítulo 11, por favor, abran su Biblia, busquen capítulo 11, del 1 al 4. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¡Qué pedido tan especial! Señor, enséñanos a orar como tú. Queremos desarrollar ese hábito, pero necesitamos que nos enseñes para aprender. Ese es el pedido, ese es el clamor. Porque si eso es tu necesidad, si este es tu pedido también, vas por buen camino.
Porque hay que aprender. Necesitamos ejercitarnos en ese hábito espiritual. De la misma manera que los discípulos de entonces necesitaban ejercitarse, ellos eran conscientes. Por eso decía, enséñanos a orar. Queremos aprender. Y el Señor les enseñaba cómo debían orar. Y ahí está el Padre Nuestro. ¿Cómo puedo aprender a orar como el Maestro? ¿Qué puedo hacer yo para seguir este camino que seguían los discípulos y aprender las cosas que el Maestro quería que yo aprendiera, esos hábitos? Lo primero es algo que lo decimos siempre. Hay que separar tiempos a solas. El Señor oraba a solas, pero también iba con sus discípulos, ¿no? Pero separaba tiempo a solas. Tiempo para orar con eso. Lo segundo, separar tiempo para orar con otros cristianos. No solamente tú solo, tus tiempos a solas, sino también separar tiempo de orar con los otros cristianos, tal vez en el grupo pequeño o con el ministerio. Quisiéramos invitarte también los días martes de 7 a 8:30. Puedes venir a unirte a orar con otros. Puedes orar también con tu familia. Puedes orar con otros. Tercero, orar en todo tiempo, ¿no? La Biblia dice orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Ahora, voy a ilustrar. No vaya a ser que como un hermano que se llamaba César y que nunca iba al culto de oración porque decía, yo no voy al culto porque dice, hay que orar, no hay que orar sin cesar, ¿no? Significa que debemos no dejar de orar. ¿Qué significa oren sin cesar? ¿Cómo puede pedirme Dios eso? Uno se pregunta, orar sin cesar. ¿Significa que debemos dejar todo para orar? Por supuesto que no. Tenemos que separar tiempos específicos para orar, pero la actitud de orar tiene que extenderse a lo largo de nuestras vidas, en una vida constante de búsqueda de Dios, con una conciencia de la presencia de ese. Recuerden, al comienzo decíamos que caminar con Dios es lo que Dios quiere. Sí, pues, si caminamos con Él, si Dios está con nosotros, si nunca dejamos que el Señor nos deje, entonces podemos hablar con Él en cualquier momento, en cualquier situación. Puedes estar en cualquier lugar, en cualquier momento del día y decirle al Señor, gracias. Señor, ayúdame. Señor, aconseja. Dame las fuerzas y puedo orar y hablar con Dios y orar mentalmente, con mis labios y en cualquier momento. Orar sin cesar. Esa es la dimensión de una vida de la presencia de Dios. Hermanos, no limitemos la oración solo a un momento. Extiéndale a toda tu vida. Eso es lo que Jesús enseña a los discípulos a estar con Él. Les enseña a escuchar su palabra y también les enseña a orar. Pero por otro lado también aprendieron los discípulos a estar juntos. Ellos caminaron juntos durante el ministerio de 3 años y medio con Jesús. Los discípulos tenían diferentes trasfondos, ¿no? Eran diferentes como todos nosotros. ¿Se imagina usted cómo se llevarían Mateo publicano, ¿no? Con Simón el celote? ¿Cómo sería su relación? ¿Cómo ellos caminaron juntos? ¿Cómo se llevarían los hijos de trueno, Santiago y Juan, con los demás discípulos? Eran difíciles de conciliar, tantas diferencias como hoy en día. Sin embargo, esos hombres tan diferentes estaban con Jesús. Él los había llamado a que estén con Él, pero al mismo tiempo a que convivan unos con otros. Si queremos ser seguidores de Jesús, tenemos que dejar de una vez también nosotros hoy nuestras intolerancias. Tenemos que dejar nuestros rencores, nuestros conflictos personales. Tenemos que aprender a seguir a Jesús. Juntos tenemos que aprender a caminar juntos con el Maestro. Jesús
sabía que esto era muy vital en la vida de ellos. Que esto era importante para el avance del reino de los cielos. Estaba llegando los últimos días de su vida Jesús y él estaba reunido con sus discípulos y allí participaban de la última cena. Ese tiempo tan especial donde él les anunciaba lo que iba a suceder horas después, momentos después. Judas sale de la reunión para traicionar a Jesús y luego queda Jesús y sus discípulos, aquellos fieles, hasta ese momento. Y Jesús les empieza a enseñarles. Pero hace una oración tan especial. Yo quisiera que ustedes puedan ver en Juan capítulo 17. Verso del 15, verso 15 al 23. Lea conmigo, por favor. Juan capítulo 17 al verso 23. Dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermosa oración. Fíjate lo que dice allí. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de mí, de ti, está hablando de nosotros. En ese día Jesús estaba orando por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos uno, para que aprendamos a vivir unidos. Lo hemos leído todo este pasaje y varias veces dice para que sean uno. Me encanta esa frase. Permítame que alcance la perfección en la unidad, para que sean perfectos en unidad. ¿Somos uno en Cristo? Pregunto yo. Los discípulos tuvieron que aprender. No fue fácil caminar juntos, siendo muy diferentes todos, porque la unidad de Dios, la unidad que Dios quiere que tengamos, no significa que seamos iguales, uniformes, sino que en medio de la diversidad podamos estar unidos en Él. Ser discípulo de Maestro implica apostar por la unidad, significa trabajar por la unidad, significa luchar por la unidad, insistir en la unidad, estar dispuesto a sacrificarnos por la unidad. Es el amor de Jesús en nosotros que nos une. ¿Cómo puedo yo aprender a vivir en unidad como el Maestro deseaba? Para finalizar, primero, mira a los demás hermanos. Mira a los demás como tus hermanos. ¿Cuántas veces usamos esta palabra, no, hermano? Y a veces lo usamos mal, porque pierde su sentido. A veces decimos de broma, palabra hermano. Y la verdad es que lo usamos la palabra humano porque no nos acordamos ni sabemos el nombre del hermano, ¿no? Viene alguien acercándose y le decimos, hola, ¿cómo estás, hermano? Claro, como no te acuerdas o como no lo sabes, le llamas hermano. Todos somos culpables de esto. Tenemos mala memoria. Tenemos que rescatar el sentido de lo que significa decirnos hermano. Somos hermanos en Cristo, unidos en Él, pero
tenemos también que buscar la comunión. No es suficiente venir al culto y salir rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir energía. Estamos en el templo hoy en día con todos los protocolos, ¿no? Con la máscara, con su doble mascarilla, con el alcohol. Pero podemos quedarnos un rato manteniendo la distancia. Hay muchas formas de lograrlo, querido hermano, querida hermana. Tienes que buscar un grupo pequeño por internet, ¿no? Hoy en día. Pero también a la vez cuando estamos en el templo. Tienes que buscar. Hay muchas formas, ¿no?, de lograrlo. Lo importante es que estés allí para atender, y muchas veces vemos personas solas. Tenemos que buscar. No es fácil la unidad, hay que luchar por ella. Otra cosa que tenemos que hacer también es dar el primer paso hacia la unidad, hacia la comunión. A veces nos lamentamos, pero en vez de lamentarnos, escuchamos muchas veces diciendo, falta amor, no hay amor en esta iglesia, ¿no? En vez de eso, demuestra tú el amor de Dios en tu vida. Demuéstralo con alguien, demuestra la unidad hacia alguien. Busca a unas personas, busca a otros para ayudar. Busca a otros y acércate a la salida de culto. Busca a alguien. Pero todos salen apurados, corriendo. ¿Has visto alguna vez personas solas? Hay varios. Si te acercas a ellos, o te vas rápidamente y dices, no hay amor. Da el primer paso. Hay que trabajar por la unidad. Hay que hacerlo. Finalmente, el Señor nos enseñó a estar con Él. Primero, quiero recordarles la enseñanza. Que Él nos enseñó primero a estar con Él. Nos llamó para estar con Él. El Señor les enseñó a escuchar su palabra. El Señor les enseñó a orar. Y el Señor les enseñó a vivir juntos en unidad. Déjame terminar, querido hermano, hermana, amigo. Ser discípulo de Jesucristo es el tipo, el estilo del discípulo, lo que el Señor nos ha enseñado. Cuando pensamos en discipulado, muchas veces pensamos que es cuestión de conocimientos, de conceptos. Para Jesús no es así. Un discípulo tenía que transmitir vida. Tenía que ver con darse a sí mismo. Jesús lo que quería al andar con sus discípulos en esos años, lo que quería Él, y para mí, y para ti también, es que su vida sean transformadas. Jesús quería que sus vidas aprendieran a caminar con Él. Quería que aprendiéramos a seguir sus pisadas. Lo que era Él en su corazón era transformar nuestras vidas. No simplemente ritos, hábitos que se repiten de una manera constante y mecánica. Lo que quería Jesús era transmitirnos lo que había en Él, lo que Él hacía en la vida de sus discípulos. Era transmitir vida en abundancia. Que ellos sean transformados, que ellos sean cambiados. Quería que aprendieran a caminar en sus pisadas. Querido hermano, podemos lograr muchos buenos hábitos. Podemos leer la palabra de Dios. Podemos orar y reunirnos para orar. Pero recuerda que el propósito de todo esto es que vivas como el Maestro Jesús quiere que vivas. Vamos a desafiarnos. Vamos a desafiarnos a hacer lo que Jesús quiso. Es que vivamos como el Maestro quiere que vivamos. Allí donde estás, yo te ruego que puedas inclinar tus rostros. Que le digamos al Señor, aquí están nuestras vidas y queremos ser tus discípulos. Queremos estar juntos a ti. Queremos andar junto a ti. Queremos escuchar tu palabra. Queremos orar. Queremos estar unidos.
podemos hacerlo. Yo te desafío a que en esta oportunidad tú tomes la decisión de tener lo que Jesús quiso, la vida que el Señor quiere que tú vivas. Oremos. Mientras todos estamos orando, ahí inclina tu rostro. Quizás has escuchado que Jesús te está llamando y quizás tú estás aquí no por casualidad, sino porque Dios ha querido que escuches este mensaje. Has escuchado el llamado de Él y eres consciente de que tú no has querido responder al llamado de Jesús. Nunca le has rendido tu vida a Jesús. Querido amigo o amiga, en este día, yo te invito a que tú puedas responder al llamado del Señor con un sí. Estás escuchando la voz del Señor que te está llamando, que te dice: ven, ven, te amo, sígueme, quiero transformar tu vida, quiero perdonar tus pecados. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Allí donde está, ora conmigo, repite esta oración, hazla tuya en tu corazón. Si tú quieres entregar tu vida, si nunca le has entregado tu vida ahora mismo, yo te invito a que lo hagas. Repite conmigo: Señor Jesús, yo quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, pero soy un pecador. Quiero que me perdones todos mis pecados. Quiero que ahora mismo, Señor Jesús, tú me perdones y limpies mi vida. Yo abro voluntariamente mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador, porque acepto que en la cruz tú pagaste por mi pecado. Acepto que has muerto y has resucitado y hoy estás vivo. Abro mi corazón para decirte: entra a mi vida. Quiero ser tu discípulo. Permíteme serlo. Recíbeme tal como soy. Vengo, Señor, fracasado. Vengo sucio. Vengo arruinado. Aquí estoy. Acéptame, Señor, como tu Hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, amiga, si usted hizo esta oración, ahí ahora mismo aparece en pantalla un teléfono. Yo le felicito por esa decisión, pero a la vez quiero que usted llame ahora mismo a ese teléfono, porque le van a ayudar a que usted pueda oír la voz de Dios, pueda recibir las enseñanzas del Maestro, porque son vivas y eficaz. Allá en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Aquí también lo hay. Le felicitamos, que Dios le bendiga y sigamos adelante adorando a Dios. Hasta pronto, queridos hermanos. Bendiciones. Amándote a ti.
muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Bien, amados hermanos, ya estamos llegando a la parte final de este hermoso culto, pero antes déjame compartirte de algunos anuncios. Los días martes nos estamos reuniendo en el culto de oración a las 7 de la noche, así que te animo a que también puedas conectarte. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes compartir al número que aparece en pantalla y juntos estaremos orando por tu petición. Los días miércoles se está reuniendo el Ministerio de Damas. Así que si tienes alguna dama en casa, te animo a que la puedes invitar. Va a ser de mucha bendición. Los días viernes se están reuniendo el Ministerio Somos Familia, también con mensajes de mucha bendición. Así que les animo a que también puedan conectarse. Los días sábados se reúnen los adolescentes a las 6 de la tarde. Si tienes algún adolescente en casa, anímalo también a que pueda conectarse y así pueda aprender de la palabra de Dios. Les recuerdo que el próximo sábado, 7 de agosto, se está aperturando la escuela bíblica, así que todos atentos para que puedan inscribirse a estos cursos que nos ayudarán a crecer en conocimiento. Los días domingos es nuestro culto de adoración. Los cultos presenciales son a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Nuestros cultos presenciales son a las 7 y 9 de la mañana. Los jóvenes se están reuniendo los domingos a las 7:30 de la noche. Así que si tienes algún joven en casa, anímalo a que pueda conectarse, pueda compartir junto con nosotros la palabra de Dios. Bien, hermanos, eso ha sido todo en anuncios. Les invito a que puedan hacer una oración conmigo. Amado Dios, te damos las gracias, Padre, por permitirnos compartir este tiempo, Señor, de permitirnos alabarte, adorarte y aprender de tu palabra, Señor. Agradecemos por todas las cosas que tú haces en nuestra vida, Señor, por las fuerzas que nos das día con día, por la protección, Señor, por tu cuidado, por tu provisión, mi Dios. Te pido, Padre, que si alguno de mis hermanos tiene alguna necesidad, Señor, tú la suplas, Padre. Te pido que cada uno de nosotros renueves nuestras fuerzas, Señor, y nos ayudes a seguir perseverando en tus caminos. Ayúdanos también a ser ejemplo donde quiera que vayamos, Señor, y también a seguir aprendiendo más de tu palabra para poder compartirla con las personas que lo necesitan, Señor. Te damos las gracias, Padre, por permitirnos seguir en tus caminos y por la protección que nos das a nosotros y a nuestra familia también, Señor. Te damos las gracias porque tú te permaneces siempre fiel, Señor.
Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a comenzar una buena semana, a estar con todos los ánimos, con todas las energías, Señor, para dar lo mejor de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, Señor. A ti, Padre, sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Te amamos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que tengan una hermosa semana. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.